Hace 7 años atrás escuché por primera vez a un cantante de rap cristiano llamado Redimidos y una de sus canciones que cambió mi perspectiva de cómo vivir el cristianismo. La canción se llama Pura Sal y habla acerca de historia de jóvenes cristianos que cuando tienen alguna circunstancia de la vida se comportan de una manera distinta a los demás. No lo hacen por apariencia, ni de manera superficial, dice la letra. No están jugando a ser cristianos. Ellos son pura sal. Y de repente me viene a la memoria un concepto que está en la palabra del Señor. Dios nos ha llamado a ser nosotros la sal de la tierra. U otro que es muy similar, que es ser la luz del mundo, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Esto quiere decir que el Hijo de Dios debe vivir en esta vida mostrando a los demás que Dios vive en él. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo podemos hacer eso? Y yo creo que la respuesta nos la da la misma Sagrada Escritura. Y esto es a través de nuestras acciones. En este primer episodio, y como un preámbulo a todo lo que vamos a desarrollar en este proyecto, si Dios quiere, yo quisiera desarrollar un concepto que está dentro del estudio teológico que se llama teología práctica. Pero antes de entrar a eso, me gustaría un poquito más desarrollar lo que significa ser la sal de la tierra a partir de las Sagradas Escrituras. Y para eso vamos a ir a la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Vamos a leer y dice así. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El apóstol Santiago aquí hace una comparación entre dos clases de personas que se enfrentan a la palabra de Dios. Una de ellas es simplemente un oidor. Un oidor no se refiere solamente a una persona que tiene la capacidad de escuchar, sino que también es alguien que puede comprender. Es decir, alguien ha entendido, ha escuchado la palabra y la ha entendido. Puede entender ciertos conceptos doctrinales, puede entender ciertos conceptos teológicos, pero allí se ha quedado, en el entendimiento. Pero está la otra clase de persona. Aquella persona que no solamente ha escuchado, ha entendido, ha conocido, sino que ahora lo está practicando, es decir, está perseverando en aquello que ha escuchado, en aquello que ha entendido. Eso le llama el apóstol Santiago ser un hacedor de la palabra. Cuando habla del oidor, le agrega un adjetivo negativo y le dice un oidor olvidadizo. Porque aquel que oye simplemente, aquel que entiende, aquel que puede conocer algún concepto doctrinal, es como aquel que se enfrenta a un espejo, puede ver su reflejo, pero cuando se va olvida cómo estaba, olvida quién era. Entonces, no sirve de nada haberse visto en el espejo. De la misma manera, aquel que simplemente oye y entiende algunas cuestiones de la palabra de Dios, pero no las puede poner en práctica, no sirve de nada, porque las va a olvidar. Si yo quiero perseverar en aquello que he entendido de la palabra de Dios, necesariamente tengo que ponerlo en práctica. Entonces, el cristianismo, el ser hijo de Dios, se vive poniendo en práctica las enseñanzas del Señor Jesucristo, poniendo en práctica aquellas enseñanzas que yo puedo extraer de la palabra del Señor. Ahora, hay algo también muy interesante en esta cuestión. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, en el versículo 13, él dice, es Dios mismo quien produce en nosotros tanto el querer, o sea, el deseo de algo, como el hacer. Estas dos cosas que son importantes en nosotros. El querer primeramente y luego el hacer. Si yo no quiero hacer algo, nunca lo voy a hacer. Entonces es necesario, primeramente, que se desarrolle dentro de mí el deseo. Y en este caso, estamos hablando de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de la voluntad de Dios. Lo primero que yo tengo que tener es el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Luego yo tengo que tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que el apóstol llama el hacer, que también lo produce el Espíritu Santo. ¿Cómo se produce el querer en nosotros? Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice, porque el bien que quiero, no hago,
sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, se ha despertado en el apóstol un deseo por hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos notar que hay un deseo profundo por hacer la voluntad de Dios. Por eso él dice, el bien que quiero. Él quiere hacer ahora el bien. Él quiere actuar ahora conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sucede eso? Eso sucede cuando el Espíritu regenera el espíritu del ser humano. El Espíritu de Dios regenera el espíritu del ser humano. Entonces el ser humano toma conciencia de su Dios y ahora quiere hacer la voluntad de su Dios. Pero todavía no está la capacidad para hacerla. Todavía no hay esa capacidad, ese conocimiento o probablemente esa facultad para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y eso también es una obra del Espíritu Santo que sucede en el proceso que nosotros conocemos como santificación. Es el Espíritu que va trabajando diariamente en nosotros para capacitarnos. De esta manera poder cumplir la voluntad de Dios. Por eso Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan o ya no hacen conforme a los deseos de la carne, sino que ahora andan o hacen conforme al Espíritu. Entonces, vea usted cuán importante es para el apóstol Santiago y para el apóstol Pablo que nosotros no seamos solamente oidores de la palabra, entendedores, si quieren de esta manera decirlo, o aquellos que pueden comprender conceptos teológicos o doctrinales de la palabra, sino que seamos hacedores, es decir, personas que puedan poner en práctica aquello que han recibido de parte del Señor al escudriñar las Sagradas Escrituras. Ahora, la única manera de perseverar, porque también dice el apóstol Santiago que hay que perseverar en la ley de la libertad, la única manera de perseverar es poniendo en práctica aquello que entendemos. Dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nuevamente, guardar aquí quiere decir retener, interiorizar, atesorar. Y eso solamente se logra si uno es capaz de practicar aquello que ha entendido. Porque aquel que no lo practica lo va a olvidar, dice Santiago. Entonces el salmista dice cuán importante es guardar tus dichos para mí, para que yo no peque contra ti. Es decir, la práctica de la voluntad de Dios hace que eso quede en mi corazón y eso me libra del pecado cuando llega el momento de la tentación. También dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces aquí encontramos otra dirección, que la obediencia a la palabra de Dios, que el poner en práctica la palabra de Dios es amar a Dios. Y luego dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, que practicar, es decir, poner en práctica la voluntad de Dios en mi vida, es amar a Dios. Y es allí donde se desarrolla una relación con Dios. Porque yo le amo, Él me ama, Él viene a mí y mora en mí. Y entonces yo soy hijo de Dios y Dios está dentro de mí. Y entonces yo puedo mostrar al mundo ahora a través de mis acciones que Dios vive en mí. Y esto es lo que es el concepto de ser sal de la tierra. O lo que también conocemos como ser la luz del mundo. Dios nos ha llamado para eso, Dios nos ha escogido para eso. Somos hijos de Dios y debemos demostrarle al mundo que realmente Dios vive en nosotros. Y eso no se hace, no se logra solamente entendiendo conceptos doctrinales y teológicos de la Biblia, sino que se logra a través de poner en práctica lo que hemos entendido y lo que hemos conocido. De manera que podamos retenerlo en nuestro corazón, de manera que pueda librarnos del pecado, de manera que podamos amar más a Dios. Y aquí es donde entra el concepto de teología práctica, que vamos a tratar en un siguiente episodio. Espero que este contenido haya sido de mucha bendición para todos ustedes y gracias por acompañarme en este espacio. Que Dios los bendiga a todos.